Hola, esta es la charla de introducción al trading algorítmico y al uso de Quantopia fácil para todos. Mi nombre es Germán Hernández, yo soy miembro del grupo Algos, que es un grupo de investigación en algoritmos y combinatoria en la Universidad Nacional de Bogotá, y tenemos un subgrupo particular que se dedica a la investigación en trading algorítmico, finanzas computacionales y fintech, que se llama Algos Algo Trade. Eh, lo que vamos a revisar el día de hoy son los siguientes tres aspectos. Vamos a revisar cuál ha sido la historia de los mercados, desde los mercados de, de granjeros que salían como a plazas de mercado a vender o intercambiar sus productos con otros granjeros y con los ciudadanos que necesitaban las cosas que los granjeros o campesinos producían, a los mercados actuales de productos financieros que en realidad son mercados que están en el mundo virtual, son eh, computadores que reciben órdenes y las registran, que se llaman market makers, y otros computadores, porque hasta hace unos años también eran humanos que se comunicaban con esos computadores y pedían, enviaban órdenes de compra y venta de activos financieros, pero hoy vamos a ver un porcentaje gigante de los que hacen compras y ventas son en realidad computadores con algoritmos que los están haciendo eh, eh, programados por los humanos para realizar esas tareas. Esos computadores que realizan esas tareas se llaman trading bots, que son un computador con un algoritmo que se dedica a enviar órdenes de compra y venta de activos financieros siguiendo alguna estrategia. Y la disciplina que estudia cómo desarrollar esos trading bots o estrategias de trading algorítmico se llama el algorithmic trading. Y en la tercera parte vamos a revisar qué es Quantopian, cómo se abre una cuenta en Quantopian. Es una plataforma que permite desarrollar de manera muy fácil con un API, Application Program Interface, unas instrucciones muy sencillas, estrategias de trading algorítmico y tienen una serie de concursos y permiten también desarrollar estrategias en las que ellos potencialmente podrían invertir y darle parte de las ganancias. Entonces, en la primera parte vamos a revisar cómo han evolucionado los mercados en general, y los primeros mercados fueron los mercados de farmer markets, que se llaman en inglés, que son los mercados de los campesinos o granjeros que salían a intercambiar cosas, y cómo se fue paulatinamente a través del uso de tecnologías de comunicación y cómputo, convirtiendo esos mercados, incluso hoy hasta lo que se llama commodities, que son las cosas que uno compra, pues están los almacenes, pero también las puede uno comprar en Amazon, en Internet, o también puede comprar y vender cosas en eBay, que es un mercado virtual de subastas. Entonces vamos a empezar revisando. Esta fotografía nos muestra un mercado de granjeros por allá en la Edad Media. Ustedes ven granjeros que salen con sus productos y otros ciudadanos en algún lado que están interesados en comprar los productos. Los mismos granjeros compran productos que ellos no producen. Ese era básicamente un mercado de granjeros. Esos mercados siguen existiendo hoy. Son lo que llamamos farmer markets o el mercado eh, en Bogotá, por ejemplo, tenemos mercados de esos en que llegan los camiones y se sitúan en un parqueadero de algún, digamos, conjunto de apartamentos y venden sus productos directamente del granjero a los ciudadanos que los requieren. Pero los mercados han ido evolucionando y nosotros tenemos mercados de calle en donde hay pequeños almacenes, los centros comerciales, que en inglés se llaman malls, que son en donde hay multitud de tiendas, y las tiendas por departamentos, como en Colombia El Éxito, o aquí tuvimos Carrefour y otros, en donde en realidad son evoluciones de estas cosas en donde la gente eh, vende y compra cosas, lo que pasa es que ahora lo hace a través de un intermediario muy grande, por ejemplo, en una tienda de departamentos. Los mercados financieros son un tipo de mercado y se iniciaron por allá en el año 1300 en Venecia. Eh, los mercaderes de Venecia, que eran los que, Venecia era un gran puerto, eh, enviaban sus barcos a recoger mercancías en Turquía y otros lugares del medio eh, Middle East, del medio este. Eh,
Oriente Medio, recogían mercancías de diferentes tipos y las empezaron a traer. Todos sabemos la historia de Marco Polo, que era también un mercader italiano que se aventuró hasta China para traer sedas y otras cosas y luego se estableció la ruta de la seda. Estos mercaderes pues tenían esto, tenían barcos que traían mercancías y también llevaban mercancías de Europa a esos, digamos, países del Oriente Medio y del Oriente Lejano ya posteriormente. Allí se empezó a tener unos personajes, generalmente de origen judío, muchos pueden revisar la película El Mercader de Venecia, en la que actúa Jeremy Irons y otros grandes actores, que es basada en una obra de teatro de Shakespeare. Eh, Esto es acerca de un banquero que le hace un préstamo a uno de estos mercaderes sobre unos barcos que tienen tránsito desde Oriente Medio y otros hacia otras partes de Europa para comprar y vender mercancías. Y ahí se refleja, digamos, este prestamista, que era un banquero, ellos se sentaban en los mercados de granjeros con una butaca a hacer préstamos. Allí empezaron a llegar los reyes y los gobiernos a pedirles préstamos para financiar sus guerras. Eso era lo que se llama government debt, la deuda de los gobiernos. Y entre ellos empezaron a transar. Le vendo esta deuda que me tiene el rey de Francia o algún otro rey. Y se estableció el primer mercado de productos financieros que fue esas deudas de gobiernos que transaban entre ellos. Un banquero decía, oiga, yo le vendo esto con cierto descuento, él me va a pagar tanto y yo uso eso para otros préstamos que me dan y el otro dice, bueno, se lo compro con tanto. En 1531 se estableció en Antwerp, que era otro puerto gigante en Bélgica, eh, la primera bolsa en donde empezaron a transar unas unidades de mercancías. Digamos, alguien iba a hacer un viaje, necesitaba, iba a comprar muchas mercancías o llevar muchas mercancías y necesitaba reunir el dinero y entonces decía, alguien póngame una parte del dinero, digamos, la divido en centésimas, vamos a ver que después esos stocks son partecitas iguales de la inversión y usted inviértame, yo hago toda la transacción de la compra y venta de mercancías, llevo el barco, vendo la mercancía allá, compro las mercancías, traigo y las vendo y después le doy una parte correspondiente de las ganancias que tengamos que se van a llamar dividendos. Eso empezó en 1531 comprando partes de cargamentos de la Compañía de Indias holandesa de Indias, que era la gran compañía que hacía todo el trading, comercio de bienes entre las Indias y Europa. En 1571, Inglaterra, un poco después, unos 40 años después, la reina Elizabeth I, Isabel I, estableció el primer exchange, mercado de intercambio de como activos financieros, deuda y estos stocks en Londres. Y eso fue evolucionando y hasta finales del siglo pasado era casi igual a lo que tenemos hoy. Ustedes ven en esta imagen, aquí hay un señor de rojo, que es quien registra, eso lo llamaban el register, y aquí habían los que estaban transando, que eran gente que quería comprar y vender. Este señor hacía un de notario, registrando las transacciones que había, y estos señores hacían compras y ventas de activos financieros, deudas y este tipo de cosas. Eso se transformó en estos que se llaman pits, que eran ciertos pisos en donde estaba toda la información financiera aquí en grandes pantallas, ustedes ven, y la gente utilizaba y utiliza todavía, pero ya en una menor escala, un protocolo para comunicarse que se llama el Open Outcry, que es una serie de palabras que dicen los traders para indicarle a otro trader que quieren comprar o vender un activo y una serie de señales que utilizan con las manos para, digamos, porque como hay tanto ruido y tanta gente gritando, para señalar ciertas ofertas, ciertas demandas, ciertos cierres de operaciones. ¿Qué son los mercados financieros?
los mercados financieros se pueden definir como un sistema que facilita el intercambio de activos financieros. Tiene múltiples actores. El primero son los que emiten activos financieros, que generalmente son compañías y gobiernos, pero en ocasiones también son intermediarios. Generalmente lo que emiten son contratos de compra o venta de bienes que se llaman commodities, acciones que son pequeñas porciones de propiedad de una compañía que le dan garantía de los rendimientos de la compañía y también podrían producir ganancias si uno las vende. Y los gobiernos en general emiten bonos de deuda del gobierno, en ocasiones las compañías también emiten bonos. Esos son los activos financieros que se compran y se venden. Los intermediarios, que son los bancos, los brokers, las bolsas de valores en donde se permiten hacer los intercambios. En Colombia solo tenemos algunos. Y estos que hacen la labor de registrar, que son los market makers, que en ocasiones también tienen una tarea de darle liquidez, como de dar precio de mercado, ofrecer las cosas de alguna manera para que las operaciones se produzcan. La otra parte fundamental es los inversionistas, que son los individuos u organizaciones o entidades que están buscando inversiones en donde poner su dinero de manera que les dé cierta rentabilidad. Esos incluyen ciudadanos que invierten, también los fondos mutuos, que son fondos en donde la gente coloca el dinero para que lo administren. Aquí en Colombia tenemos los fondos de pensiones que manejan tanto los públicos como los privados la plata con la cual se va digamos, espera retirar y de la cual se espera pagar las pensiones de los que se consiguen las condiciones para obtener una pensión. Y por último está los reguladores, que en alguna parte son a veces agencias de autorregulación, como hay en Colombia un autorregulador del mercado que está compuesto por la Bolsa de Valores y los brokers en Colombia, y en ocasiones también agencias del gobierno como la Superintendencia Financiera en Colombia y la Securities and Exchange Commission en Estados Unidos. Y también hay algunas organizaciones internacionales que hacen regulación para y supervisión de esto, digamos, para garantizar que las condiciones son adecuadas, nadie está en capacidad de abusar, aunque eso no es completamente cierto. En Colombia la regulación permite unos abusos escandalosos en derivados, por ejemplo, en futuros de dólar, en futuros de TES que tienen que comprar los fondos de pensiones, porque no están obligados los intermediarios a darles precio de mercado a los que necesitan comprar eso, y algunos están obligados, los fondos de pensiones, los importadores, el mismo gobierno tiene que comprar futuros de dólar. Entonces los reguladores tienen esa tarea de establecer las condiciones que garanticen que no hay abusos sobre los usuarios del sistema financiero. En Colombia estamos muy, muy quedados. Eso es una vergüenza lo que sucede con la regulación de derivados. Los abusos que se están cometiendo son escandalosos y la gente no se da cuenta que todos los que tienen pensiones y todos los que tengan que ver con importaciones y exportaciones, incluso las operaciones del gobierno, están fuertemente golpeadas porque los reguladores aquí, a diferencia del resto del mundo casi y del resto de Latinoamérica, no colocan una regulación que garantiza transparencia en esas operaciones. ¿Cuál es la función social de los mercados financieros? Porque hay una impresión de que todo esto que tiene que ver con finanzas es una gente que especula y hace grandes sumas de dinero. Básicamente la función social de los mercados financieros es permitirle a los inversionistas colocar la plata en cosas que le dan rentabilidad, y a los gobiernos y a las compañías y a los innovadores recoger los recursos que le permiten generar la infraestructura que requieren para que sus proyectos se lleven a cabo. Tanto los gobiernos, hablamos de infraestructuras viales, puertos, infraestructura eléctrica, y también las compañías que están esperando producir nuevos bienes o servicios, los innovadores que sacan sus empresas y las ponen ahí. Entonces, básicamente es el sistema financiero lo que cumple la función de permitir que los recursos de los que los tienen les lleguen a los que los necesitan para que generen crecimiento económico, nuevo trabajo. Entonces, esto tiene una función social que a veces, digamos, no se enfatiza suficiente.
¿Cómo se organizan los mercados financieros? Tenemos el mercado de capitales, que es básicamente en donde están los bonos y las acciones, el mercado de commodities, que es donde están los bienes. En Chicago existe el más grande mercado internacional de commodities, allá venden azúcar, naranjas, carne de cerdo. Digamos, si se compran en ciertas unidades estandarizadas y uno puede comprar eso, esperar venderlo con un cierto rendimiento. El mercado de monedas, que es básicamente el de deuda, el de préstamos, el mercado de derivados financieros, que son esos productos elaborados que se elaboran sobre los anteriores, el de monedas, el de commodities y el de capitales, que son futuros, opciones y hasta seguros, digamos, las opciones están muy conectadas con los seguros, el mercado de seguros per se y el mercado de compra y venta de monedas extranjeras de una a la otra. Aquí en este lugar encuentran esta gráfica que describe cómo están compuestos los mercados financieros y una explicación de cada uno de ellos. Y digamos, aquí está ese lugar que les decía, aquí aparece este y está la explicación de cada uno de estos. Digamos, están los mercados de capitales que incluyen bonos. Bueno, regresamos a nuestra presentación. Eh, Entonces, el mercado de capitales, eso es tomado de ese mismo lugar que acabamos de visitar, es el mercado donde los gobiernos y compañías recogen dinero o capital para financiar sus operaciones y sus proyectos de largo plazo, nuevos productos, nuevos proyectos. Es la parte del sistema financiero que hace de puente entre inversionistas, que en ocasiones son personas o instituciones que invierten el dinero, digamos, eh, representando las personas, y las compañías y el gobierno que lo necesitan. El mercado de capitales tiene dos partes, a su vez. Uno que se llama el mercado primario, que es donde las compañías recogen capital, digamos, venden sus acciones, que son pedacitos de su compañía para recoger capital, o bonos, que son una cosa que dice a 5 años le pago, digamos, usted me entrega hoy $1.000, a 5 años yo le pago 1.300 y le voy a dar unos ciertos pagos a través del tiempo, cada 6 meses o cada tanto tiempo. Ese es el primario en donde las compañías o gobiernos recogen el capital para las inversiones directas, y el secundario es en donde otros intermediarios venden esas cosas entre ellos a través del tiempo. Digamos, se transan, digamos, estos activos financieros, pero ya no directamente ven de la compañía que los emite o el gobierno que los emite con los inversionistas, sino entre inversionistas, como un segundo piso, por eso se le llama el mercado secundario. El mercado de capitales también se divide por el tipo de producto en los dos, en los stocks, que son, vamos a ver, participaciones en la propiedad de una compañía que son igualitas, y el mercado de bonos, que como les decía, es una cosa que no me da participación en la compañía, es como si yo le hiciera un préstamo a una compañía y ellos me garantizan unos pagos a través del tiempo que los llaman cupones y un pago final en un cierto plazo, y entonces lo que usted está invirtiendo en un proyecto, pero sin hacerme copropietario de la compañía en alguna forma. Los stocks se llaman de diferentes maneras en Norteamérica, en Colombia y en español se llaman acciones. Los llaman shares, equities y securities, pero securities es como todos los activos financieros que tienen como respaldo, digamos, institucional y están estandarizados. ¿Qué es un share? De acuerdo a la definición que usted encuentra en Investopedia, que son muy buenas, son unidades de propiedad en una compañía, en una corporación, que le garantizan a usted una participación igual en la propiedad y en las ganancias o profits o revenues que produzca esa compañía. Esos en general, cuando le dan a uno, la compañía tiene una ganancia y uno tiene unas acciones o unos shares de la compañía que le dan una cierta proporción, los llaman dividendos y se pagan en unas ocasiones anuales y en otras semestrales. En general se reúne, por ejemplo, la junta directiva y decide cuánto
de lo que la compañía produjo se destina para reinversión en la compañía y cuándo se distribuye a los accionistas como dividendos. Bueno, vamos a visitar la página de Investopedia. Investopedia es como Wikipedia, pero para todo lo que tiene que ver con inversiones y finanzas. Es un recurso muy bueno, se lo recomiendo de manera muy especial. Aquí vamos a ver la definición de los shares y qué tipos de operaciones se pueden hacer con shares. Y hay un pequeño video que está en inglés y no tiene subtítulos, pero tiene una animación que permite ver muy claramente qué es un share. Entonces vamos a visitar la página de Investopedia. Hacemos clic para que nos lleve al browser. En el browser vemos acá que está la explicación de shares. Aquí va a cargar el video. Lo vamos a parar un momentico para ver. Entonces ustedes ven quiénes ejemplos de shares, digamos una explicación de qué son los shares. Entonces vamos a revisar el video. Para revisar el video voy a ocultar aquí, dejar solamente la presentación. Para que veamos el video, aumentamos el volumen, volvemos al principio, bueno, agrandamos aquí esto y dejamos que nos explique el video. A share, also called a stock, is a unit of ownership in a corporation or financial asset. Owning some shares in a company entitles the holder to a proportionate amount of the profits of the company. Profits of a company that are distributed to shareholders are called dividends. The word shares can also refer to ownership in mutual funds, limited partnerships, and real estate investment trusts. Companies sell shares to the public in order to raise money. To sell or issue their stock to the public, they hire an investment bank to manage the process of selling the shares in the primary market. George owns 100,000 shares of Slickmart Incorporated, and there are 10 million shares of Slickmart stock outstanding. George owns 1% of the outstanding shares and is entitled to 1% of the declared dividends. Slickmart announces that they are distributing $1 million in profits through dividends. To distribute this evenly to all shareholders, they divide the profits by the 10 million outstanding shares, which equals 10 cents per share. So George receives a check for $10,000. George is also entitled to attend shareholder meetings and vote on company matters. Entonces, como vimos, básicamente una acción, que es lo que se llama share, es algo que le da a uno el derecho a una porción igual dividida sobre el número total de acciones que hayan de los dividendos de una compañía. Eso es básicamente lo que nos explicaba el video. Bueno, viene la pregunta, si yo voy a comprar acciones de una compañía, pues tendré que estimar el valor de la compañía. Por ejemplo, Ecopetrol, digo, Ecopetrol vale 100 millones, 100 billones de dólares. Pero uno dice, bueno, ¿de dónde sale ese valor? Pues ese valor saldrá de las cosas que tiene. Por ejemplo, en Ecopetrol, de los pozos que tiene, y sus edificios, y sus maquinarias, y todo, que con esos edificios y su capital humano, eso también es, producirá unas ganancias, un cierto ingreso. Uno estima ese ingreso, digamos, ese ingreso lo que hace es una estimación, un forecasting de ese ingreso, analiza, hace ciertos análisis y llega a un valor de la compañía y dividiendo sobre el número total de acciones que se tenga, pues uno tiene un estimado de lo que valdría una acción de la compañía. Hay otra forma que la han hecho por el lado de análisis de datos, aparece en este libro de Nate Silver, que se llama Signal and Noise. Nate Silver lo consideran un gurú de la predicción estadística. En las segundas elecciones de Obama, con su modelo bayesiano, predijo los resultados en 50 de 51 estados y el resultado nacional. En las elecciones de Hillary Clinton, todos los modelos estadísticos se equivocaron. Él no se equivocó tanto en muchísimos estados, pero en los estados críticos su predicción no fue acertada y terminó ganando Donald Trump, pero lo consideran uno de los expertos en predicción. Y en su libro, él cita a un premio Nobel de Economía que hizo un estudio sobre
cuánto era el valor de la acción basado en cierta información histórica, a la fórmula a la que llegó bajo condiciones normales el profesor Robert Shiller de la Universidad de Yale, fue que, digamos, el valor de un stock era 15 veces la ganancia que ese stock había producido en los últimos 10 años, bajo condiciones normales. Entonces, por ejemplo, ese es un buen estimado. Usted dice, si esta es una compañía normal, madura, ¿cuánto debería pagar por el stock? Madura es que no va a producir alguna innovación que de pronto la cuadruplica en su valor, y, digamos, estable, digamos, no es algo que está en amenaza, tiene unas competencias que de pronto llega o tiene problemas y de pronto va a desaparecer. Ahorita vamos a ver dos ejemplos. Bajo condiciones normales, una compañía madura y estable, su valor de acción debía ser 15 veces lo que produjo en los últimos 10 años. Digamos, el ingreso promedio por año de los últimos 10 años. Entonces dice, la fórmula compara con el valor de los stocks, dice básicamente el valor debe ser 10 veces que sus ingresos anuales, y pues el estimado para los ingresos anuales por acción es este. Dice, claro, hay excepciones, hay excepciones. Si una compañía espera producir mucho hacia adelante, es decir, es una compañía nueva como Facebook o, no sé, Uber, claro que Uber está como en una crisis, es posible que la acción valga muchísimo más de lo que ha producido en 10 años, o de pronto usted no tiene información de 10 años. Entonces es posible que una compañía que va a tener un crecimiento porque va a ser una innovación, o la compañía representa una innovación muy grande de la cual se esperan ingresos muy importantes hacia el futuro, pero no comparables a los del pasado. Entonces es posible que tenga un mayor índice, o si la compañía va para abajo, por ejemplo Ecopetrol con los precios de petróleo, pues pueda que los ingresos en los últimos 10 años hayan sido muy buenos, pero usted dice, no, esta cosa va para abajo porque las condiciones del sector petrolero con el petróleo de exequivo y estas cosas son que sus ingresos van a ser más bajos, entonces posiblemente este factor de 15 sea menor. Eso ya depende de los análisis, pero bajo condiciones normales, en los análisis de datos que él hizo para un volumen gigante de compañías que se pueden consultar en este libro, es 15 veces el valor de los ingresos promedio de los últimos 10 años. Vamos a revisar cómo las tecnologías de comunicación han impactado la forma en que operan los mercados financieros, y en realidad cómo esas ventajas en la comunicación le permite a los operadores tomar mejores decisiones. La primera de esas experiencias fue en 1815. El barón de Rothschild es un banquero, patriarca de los banqueros Rothschild, que son muy, muy ricos en Europa. Creo que es uno de las familias más ricas del mundo todavía. Digamos, inició su boom financiero utilizando palomas mensajeras en la batalla de Waterloo, que fue entre la armada de Napoleón y la armada inglesa que comandaba el duque de Wellington. La expectativa que había respecto a esa batalla era que la armada francesa de Napoleón era muy poderosa, iba a ganar. Entonces los bonos británicos, que eran la expectativa, perdieran, no valían nada, nadie daba un peso por prestarle al gobierno británico, a la corona británica, porque iba a perder la guerra, y los bonos franceses estaban a muy buen precio porque se tenía la expectativa de que iba a ganar la guerra, iba a invadir Inglaterra y iba a tener ganancias muy importantes. El señor se fue y se envió, o se colocó él ahí, colocó a algunas personas en París, otras personas en Londres y otras personas con palomas mensajeras en donde estaba la batalla. Inmediatamente vio el resultado de la batalla, antes de que llegaran las noticias, que se demoraban a caballo y varios días, envió palomas mensajeras a los dos lados, como sorpresivamente Wellington, con una estrategia muy avesada, logró vencer a Inglaterra en contra de las expectativas. El señor le avisó el resultado al de Londres, compró deuda inglesa que estaba muy barata, que apenas llegaron las noticias subió, y vendió deuda francesa que estaba muy cara, y pudo comprar y entregarla muy barata al siguiente día, haciendo un killing, de acuerdo a esta noticia que aparece
De acuerdo a la noticia que se publicó en el Financial Times, está aquí en el enlace que tenemos acá. Bueno, a medida que se fueron mejorando las tecnologías de comunicación, vamos encontrando que los primeros usuarios, o entre los primeros usuarios de estas tecnologías de comunicación, siempre estaban los mercados financieros y los agentes financieros para informarse de noticias y de precios y de informaciones que tienen importancia para la toma de decisiones. Aquí se observa un telégrafo óptico que se desarrolló en Francia en el siglo XVIII, y de los primeros usuarios de ese telégrafo óptico fueron las bolsas y mercados financieros que trataban de comunicar información de precios y noticias que eran relevantes. Cuando se desarrolló el telégrafo eléctrico, las primeras informaciones que se transmitieron entre Nueva York y Londres fueron de precios. Ya cuando se desarrollaron las redes de computadores, los que las desarrollaron en realidad y los primeros usuarios fueron los militares, pero los segundos usuarios fueron los mercados financieros. Aquí vemos cómo en 1971, cuando apenas estaban armando las redes de comunicaciones, Nasdaq generó una red de comunicaciones electrónica que era básicamente un boletín de noticias. Los que se conectaban podían recibir noticias financieras y de precios relacionadas en sus terminales. En 1987 sucedió un crash en el mercado norteamericano y los intermediarios no le respondían a los usuarios para recibirles órdenes de compra y venta. Los usuarios estaban desesperados por algunos vender cosas porque veían que estaban colapsando y otros a comprar porque veían que estaba muy barato, pero como los precios estaban moviéndose con tal volatilidad, algunos intermediarios decidieron no contestarle los teléfonos a los usuarios y a otros intermediarios del mercado financiero, y simplemente no se recibieron órdenes. Entonces Nasdaq introdujo un sistema de computador, un servidor al que se comunicaban computadores con un pequeño protocolo y podía enviarle órdenes que quedaban registradas en este computador, y en caso de que pudieran ser cruzadas, las cruzaba y registraba la ejecución de las órdenes y lo llamó el Small Order Execution System. Ese es como el primer mercado electrónico en donde se reciben órdenes electrónicas de computadores. Las órdenes en general las entraban humanos en terminales de computador, pero este ya era un dispositivo que hacía todo el, digamos, colección de las órdenes, ordenamiento de las órdenes y cruce cuando era posible de manera electrónica las ejecutaba. Aquí aparece Michael Bloomberg, que en 1970 él se gradúa de ingeniero electrónico de Johns Hopkins, entra a un banco de inversión en Nueva York, eh, desarrolla su carrera ahí como trader, llega a ser partner de este banco de inversión y a finales de los 70 le asignan una tarea de manejar las redes de computadores que tenían en el sótano del edificio del Banco de Nueva York para la comunicación de órdenes electrónicas. Principios de los 70 eran recibir las noticias y bueno, todas estas cosas, y luego él se da cuenta de lo que viene y funda en 1900, se sale del banco y funda en 1981 con unos socios, creo que son los que están en esta fotografía, otros ingenieros, una compañía que se llama Bloomberg, para desarrollar unos terminales que le permitieran a los traders recibir la información de manera más eficaz y también colocar las órdenes y cambiar los displays y revisar la información de manera más eficiente. Entonces era un terminal especializado, al principio eran así, con un terminal como este, y fue evolucionando. En 1998 ya ha vendido 100.000 terminales. Los terminales hoy aparecen como estos. Los pisos de trading se ven así hoy, aunque vamos a ver algunos más sofisticados, así de 3 terminales, como el que se observa acá. La información que hay en una pantalla estándar de un terminal de Bloomberg es, por ejemplo, aquí está diciendo que esto se refiere a stocks, equity, se llama en inglés. Aquí dice el nombre, que es Microsoft. Aquí las fechas en las que se está observando la información, el tipo de cómo se va a desplegar la información, diario. En la parte, aquí va a estar la información de volumen en la parte inferior. Entonces aquí en general lo que tiene uno es el precio entre estas fechas de 2011 y 2012. Aquí tiene el volumen, el número de acciones de Microsoft que fueron transadas al correspondiente precio. Y aquí unas noticias adicionales. Aquí hay algo, otra información que está en dólares. Está usando un promedio de precios, digamos lo que está desplegando es el promedio de precios de cada 15 minutos, hasta donde yo entiendo. Y así hay, digamos, informaciones, pero en general ese es el tipo de información que se tiene ahí
básica cuando se ve un terminal de estos de Bloomberg. Hay informaciones más sofisticadas que tienen los terminales de Bloomberg en las que se registran las intenciones de venta y compra, que es lo que se llama el Limit Order Book, el libro de órdenes límite. Estos son intenciones de gente que quiere comprar a estos precios, digamos, cada vez más baratos, digamos. Y una gente que quiere vender a ciertos precios. Aquí está el mejor precio de venta, que digamos está en 95 centavos, y está el mejor precio al que quieren comprar en 82 centavos, y hay una diferencia que se llama el spread. Esto le da a uno mayor información sobre las intenciones de compra y venta de los usuarios, pero esta no es una información que se tenga, digamos, por operadores, digamos, individuales, sino más bien institucionales, los que tienen acceso a libros, aunque ya hay aplicaciones como Bookmap, que es un sitio web en donde uno puede leer con las 5 intenciones de compra y venta que están alrededor de los activos norteamericanos y hacer estrategias ahí, pero pues tiene que pagar por esa información. Esta es la forma en que se ven hoy los terminales de trading, cada vez con más pantallas, más sofisticados, pantallas grandes como estas, conjuntos de pantallas como estas que vemos aquí, 12 pantallas en cada uno de estos. Ahora sí vamos a pasar a hablar de los robots o bots que hacen trading y lo que sería el trading algorítmico. Los que llamamos robots son entes artificiales que son capaces de moverse autónomamente en el espacio. Digamos estos robots que son como antropomórficos, parecen humanos y caminan, o los drones que hoy llevan ya al menos casi una década siendo utilizados por el ejército norteamericano para sus operaciones militares. Aquí tenemos el carro que se autoconduce en Uber, que en San Francisco, ¿no? En la ciudad de Pittsburgh y en otras ciudades estaban siendo probados, parece que lo suspendieron. Y los aviones modernos básicamente son robots, esos despegan y aterrizan solos la mayoría de las veces hoy. Ahorita vamos a hacer un comentario sobre el perrito, yo estudié en una ciudad que se llama Memphis, donde quedan los headquarters, las oficinas centrales de FedEx, y allá tienen que aterrizar 200 aviones en algo como una hora, entre 12 y 1 de la mañana, unos detrás de otros. Son aviones de carga que llegan con paquetes para ser, digamos, reasignados a otros aviones para despacharlos a sus destinos, y tienen que despegar por ahí de 3 a 4 de la mañana los 200 aviones. Yo conocí a un piloto y me decía, ese es un aeropuerto G5, que básicamente los humanos no pueden aterrizar los aviones cuando van a esas distancias tan cortas como las que tienen que colocar los aviones para aterrizar 200 aviones en una hora. Entonces ellos llegan hasta cierta distancia y simplemente de ahí se hace una programación y es un algoritmo de computador el que toma el mando del avión y los alinea unos con otros y los aterriza. En el despegue generalmente están los humanos por ciertas condiciones de seguridad, porque despegan, digamos, un poco más lento, se demoran como entre 3 y 4 y media de la mañana, pero digamos hoy los aviones podrían despegar, pero pues en general todavía creo que los humanos son los que hacen las operaciones de despegue en muchos casos. Cuando hay mal tiempo, los espacian más entre unos y otros y despegan de manera automática porque los pilotos tampoco es que tengan mucha visibilidad. Todos esos robots, tanto los que se mueven en espacios 2D como los que se mueven en espacios 3D, como los aviones, como los robots industriales que están fijos en un lado y lo que hacen es mover ciertas articulaciones para hacer ciertas tareas, tienen por detrás unos algoritmos que se llaman algoritmos de planeación o de motion planning, que es los que determinan qué acciones debe tomar el robot para moverse desde un punto a otro en un espacio determinado, lo que se ilustra aquí. Si uno tiene un espacio dos-dimensional con unos obstáculos, pues un robot tendría que orientarse en esta dirección, avanzar hasta acá, esa es una decisión. Aquí cambiar su orientación y avanzar una cierta distancia, esas son las decisiones. Una serie de decisiones secuenciales que toma, eso es digamos, lo que se llama algoritmos de planeación, que también lo estudian los ingenieros como una disciplina de control que se llama el control, control secuencial, en general estocástico, porque se enfrenta uno con
incertidumbre, digamos, uno toma una decisión, espera llegar a un lado, pero de pronto aquí hay una fricción muy alta y termina no llegando y ahí tiene que volver y tomar como alguna información y corregir. Es una secuencia de decisiones que uno toma y eso es lo que estudian estos algoritmos. Aquí hay un chiste de un robotcito que sale del punto A y se trata de desplazar, no lo hace de la manera más óptima, pero pues llega, entonces lo que dicen aquí, el, la planeación de la ruta, la planeación del camino podrá ser subóptima, digamos, no fue la más corta, que sería el criterio de optimalidad, o la más rápida, pero llegó relativamente bien. Uno ve que el robotcito hizo aquí un montón de piruetas y finalmente alcanzó. Este es un cartoon que está aquí en esta página. Respecto a las páginas anteriores, a la página anterior, hay un libro muy famoso que es el libro de algoritmos de planeación, Planning Algorithms, que es publicado por Stephen Laval, que es profesor en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Él estuvo aquí en la Universidad Nacional haciendo el curso de algoritmos de planeación en las cátedras intersemestrales en nuestra Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional. Y un estudiante de él trabaja en robótica móvil y es profesor de la Universidad Internacional de la Florida en Miami, y es miembro del grupo de investigación Algos. Entonces, pues estamos conectados con esto. Aquí hay información sobre motion planning y sobre, en esta página, sobre un tutorial sobre cómo son los brazos de robot y estas cosas. Bueno, ¿qué son los trading bots? Pues son robots, también son robots, pero la diferencia es que en lugar de funcionar en ambientes reales, en el espacio bidimensional o tridimensional, como funcionan los carros y funcionan los robots que caminan y los drones, digamos, los aviones incluso, funcionan en un espacio virtual. Entonces, lo que tiene uno es que ahora hay un algoritmo que reemplaza al que hacía el registro en los mercados financieros y también tiene algoritmos que reemplazan a los agentes que hacían las compras y ventas y corren acá, y eso es los que llamamos trading algorithms o bots. ¿Cómo hace un robot? Digamos, aquí a diferencia de los robots que tenían que hacer trading que tienen que tomar decisiones en el espacio y tienen todos los grados para rotar, básicamente ellos rotan algún número de grados y luego avanzan una cierta distancia para tratar de alcanzar su destino, puede ser en el espacio o puede ser en dos dimensiones. Los robots de trading solo toman dos decisiones, ellos compran o venden un activo o una acción. Entonces aquí pues está el señor del zar de la papa, que es el señor Marco Antonio Gil, que se dedicaba a comprar y vender papa en Corabastos, y lo que él hacía es lo que hace cualquier bot de estos cuando se dedica a un solo activo, que es, si la papa cree que está barata hoy y la compra y la vende mañana cuando haya subido, eso lo llaman, como él queda con una cantidad de papa que compró barata y espera vender mañana cara, la llaman una posición larga, él queda con una cantidad positiva del bien para vender al otro día. Y si cree que la papa va a bajar al siguiente día, ahí hay una cosa que a él le tienen confianza porque era un comerciante de, digamos, mucha trayectoria ahí en Corabastos. Él puede decir, le vendo papa al precio de hoy, pero se la entrego mañana porque no me ha llegado. Él cree que va a bajar mañana. Entonces, él dice, me paga ya la papa y se la entrego mañana, y cuando la tiene que entregar el otro día, él ya sabe que ha bajado de precio. Por ejemplo, él cree que hoy la papa está a 2.000 pesos y mañana va a estar a 1.000 pesos el bulto. Le vende a la gente y le cobra 2.000 pesos hoy, mañana la compra a 1.000 pesos y se la entrega. Él ese día queda debiendo, y eso se llama una posición corta, queda debiendo unos bultos de papa al otro, pero sabe que los va a comprar el otro día más baratos y los va a poder entregar y va de nuevo a hacer ganancia. Esas son las dos decisiones que toma un bot financiero, mientras los robots que se mueven en el espacio tienen que decidir cuánto rotan y cuánto avanzan en el espacio, digamos bidimensional o tridimensional, y esos son infinitos grados de libertad, infinitas
grados que puede rotar. Aquí la única decisión es compra o vende. Entonces, comparando lo que hacen los dos robots, tenemos lo siguiente. Mientras un robot de estos que se mueve en ambiente físico, lo que hace es primero estimar la posición en la que está. Segundo, determinar el ambiente físico, verlos, o tratar de estimar dónde están los obstáculos. Decidir qué ángulo rota y avanzar una distancia. Y luego, de nuevo, aquí determinar si ya llegó al objetivo, si no volver a estimar la posición, en qué parte está respecto al objetivo, y repetir este procedimiento hasta que alcanza el objetivo. Los robots de trading, pues, funcionan no en un ambiente físico, sino en un ambiente virtual en donde están comprando y vendiendo activos. Entonces, lo primero que es equivalente como a estos dos pasos es leer y analizar la información relevante para la inversión, precios, volúmenes, información pública de la compañía, noticias, Twitter, tweets en el Twitter, cosas de ese tipo. Y con esa información, él pasa a tomar las acciones que es decidir qué stocks compra y cuánto de cada uno, eh, cuánto dinero tiene, que es como determinar la posición en que en ese momento está, qué stocks vende, porque se puede ir corto, o sea, él puede vender cosas que tiene que entregar después, y cuánto de eso compra. Es equivalente aquí a decidir el ángulo es qué y la distancia es cuánto. Y cuando ha hecho eso, digamos, toma la decisión, espera el tiempo y determina si ha cumplido sus objetivos de inversión, que en general se supone que es continuo, y vuelve y continúa en este ciclo. Entonces, básicamente lo que tenemos es, los robots están haciendo lo mismo, mientras estos lo hacen en un ambiente virtual, estos lo hacen en un ambiente físico. Vamos a ver una presentación de Kevin Slavin que hizo en Tech Talks sobre cómo los algoritmos están modelando nuestro mundo, y habla del impacto de los algoritmos no solo en finanzas, aunque lo enfoca muchísimo en finanzas, sino también incluso hasta en la arquitectura y la forma en que se va a organizar el planeta, las ciudades y otras cosas. Entonces vamos a revisar el enlace. Aquí nos lleva a TED Talks. Aquí vamos a hacer el video, pero vamos a ponerlo en pausa un segundo y colocarle aquí en opciones, en subtítulos, le vamos a poner los subtítulos en español. Esto mismo lo pueden hacer ustedes y lo vamos a colocar ampliado. Yo voy a ocultar esto. This is a photograph by the artist Michael Najar, and it's real in the sense that he went there to Argentina to take the photo. But it's also a fiction. There's a lot of work that went into it after that. And what he's done is he's actually reshaped digitally all of the contours of the mountains to follow the vicissitudes of the Dow Jones Index. So what you see, that precipice, that high precipice with the valley, is the 2008 financial crisis. The photo was made when we were deep in the valley over there. I don't know where we are now. This is the Hang Seng Index for Hong Kong, and similar topography, I wonder why. And this is art, right? This is metaphor. But I think the point is that this is metaphor with teeth. And it's with those teeth that I want to propose today that we rethink a little bit about the role of contemporary math, not just financial math, but math in general, that it's transitioned from being something that we sort of extract and derive from the world to something that actually starts to shape it. The world around us and the world inside us, and it's specifically algorithms, which are basically the math that computers use to decide stuff. They acquire the sensibility of truth because they repeat over and over again, and they kind of ossify and calcify, and they kind of become real. And I was thinking about this, of all places, on a transatlantic flight a couple years ago, because I happened to be seated next to a Hungarian physicist about my age, and we were talking about what life was like during the Cold War for physicists in Hungary. And I said, so what were you doing? And he said, well, we were mostly breaking stealth. And I said, that's a good job. That's interesting.
how does that work? And so to understand that, you have to understand a little bit about how stealth works. And so this is an oversimplification, but basically, it's not like you can just pass a radar signal right through 156 tons of steel in the sky. It's not just going to disappear. But if you can take this big, massive thing, and you could turn it into a million little things, something like a flock of birds, well, then the radar that's looking for that has to be able to see every flock of birds in the sky. And if you're a radar, that's a really bad job. And he said, yeah. He said, but that's if you're a radar. He said, so we didn't use a radar. We built a black box that was looking for electrical signals, electronic communication. And whenever we saw a flock of birds that had electronic communication, we thought probably has something to do with the Americans. And I said, yeah, that's good. That's good. So you've effectively negated 60 years of aeronautic research. What's your act two? You know, like what do you do when you grow up? And he said, well, you know, financial services. And I said, oh, because those have been in the news lately. And I said, how does that work? He said, well, there's 2,000 physicists on Wall Street now, and I'm one of them. And I said, well, so what's the black box for Wall Street? And he said, well, it's funny that you asked that because it's actually called black box trading. And it's also sometimes called algo trading, algorithmic trading. And algorithmic trading evolved in part because institutional traders have the same problems that the United States Air Force had, which is that they're moving these positions, whether it's Procter & Gamble or Accenture or whatever, they're moving like 1 million shares of something through the market. And if they do that all at once, it's like playing poker and just going all in right away, right? You just tip your hand. And so they have to find a way, and they use algorithms to do this, to break up that big thing into 1 million little transactions. And the magic and the horror of that is that the same math that you use to break up the big thing into 1 million little things can be used to find 1 million little things and sew them back together and to figure out what's actually happening in the market. So if you need to have some image of what's happening in the stock market right now, what you can picture is a bunch of algorithms that are basically programmed to hide and a bunch of algorithms that are programmed to go find them and act. And all of that's great and it's fine. And that's 70% of the United States stock market, 70% of the operating system formerly known as your pension, your mortgage. And what could go wrong, right? What could go wrong is that a year ago, 9% of the entire market just disappears in 5 minutes, and they called it the flash crash of 245, right? All of a sudden, 9% just goes away, and nobody to this day can even agree on what happened because nobody ordered it, nobody asked for it, nobody had any control over what was actually happening. All they had was just a monitor in front of them that had the numbers on it and just a red button that said, stop. And that's the thing, right, is that we're writing things. We're writing these things that we can no longer read. And we've rendered something kind of illegible. And we've lost the sense of what's actually happening in this world that we've made. And we're starting to make our way. There's a company in Boston called Nanex, and they use math and magic and I don't know what, and they reach in to all the market data, and they find actually sometimes some of these algorithms, and when they find them, they pull them out and they pin them to the wall like butterflies. And they do what we've always done when confronted with huge amounts of data that we don't understand, which is that they give them a name and a story. So this is one that they found. They called the knife, the carnival, the Boston shuffler, Twilight. And the gag is that, of course, these aren't just running through the market, right? You can find these kinds of things wherever you look once you learn how to look for them, right? You can find it here, this book about flies that you may have been looking at on Amazon. You may have noticed it when its price started at $1.7 million. It's out of print still. If you had bought it at 1.7, it would have been a bargain. A few hours later, it had gone up to $23.6 million plus shipping and handling.
And the question is, nobody was buying or selling anything. What was happening? And you see this behavior on Amazon as surely as you see it on Wall Street. And when you see this kind of behavior, what you see is the evidence of algorithms in conflict, algorithms locked in loops with each other without any human oversight, without any adult supervision to say, actually, 1.7 million is plenty. You stick with that. And as with Amazon, so it is with Netflix. And so Netflix has gone through several different algorithms over the years. They started with Cinematch, and they've tried a bunch of others. There's Dinosaur Planet, there's Gravity, they're using Pragmatic Chaos now. Pragmatic Chaos is, like all of Netflix algorithms, trying to do the same thing. It's trying to get a grasp on you, on the firmware inside the human skull, so that it can recommend what movie you might want to watch next, which is a very, very difficult problem. But the difficulty of the problem and the fact that we don't really quite have it down, it doesn't take away from the effects that Pragmatic Chaos has. Pragmatic Chaos, like all Netflix algorithms, determines, in the end, 60% of what movies end up being rented, right? So one piece of code with one idea about you is responsible for 60% of those movies. But what if you could rate those movies before they get made? Right? Wouldn't that be handy? Well, so a few data scientists from the UK are in Hollywood, and they have story algorithms, a company called Epagogix. And you can run your script through there, and they can tell you quantifiably that that's a $30 million movie or a $200 million movie. And the thing is that this isn't Google, right? This isn't information. These aren't financial stats. This is culture. And what you see here, or what you don't really see normally, is that these are the physics of culture. And if these algorithms, like the algorithms on Wall Street, just crashed one day and went awry, how would we know? What would it look like? And they're in your house, right? They're in your house, right? These are two algorithms competing for your living room. These are two different cleaning robots that have very different ideas about what clean means. And you can see it if you slow it down and attach lights to them. And they're sort of like secret architects in your bedroom, you know? And the idea that architecture itself is somehow subject to algorithmic optimization is not far-fetched. It's super real, and it's happening around you. You feel it most when you're in a sealed metal box, a new style elevator. They're called destination control elevators. These are the ones where you have to press what floor you're going to go to before you get in the elevator, and it uses what's called a bin packing algorithm. So none of this mishigas of just letting everybody go into whatever car they want. Everybody wants to go to the 10th floor, goes into car 2, and everybody wants to go to the 3rd floor, goes into car 5. And the problem with that is that people freak out. People panic. And you see why, right? You see why. It's because the elevator is missing some important instrumentation, like the buttons, right? Like the things that people use. All it has is just the number that moves up or down and that red button that says stop. And this is what we're designing for. We're designing for this kind of machine dialect, right? And how far can you take that? How far can you take it? You can take it really, really far. So let me take it back to Wall Street, okay? Because the algorithms of Wall Street are dependent on one quality above all else, which is speed. And they operate on milliseconds and microseconds. And just to give you a sense of what microseconds are, it takes you 500,000 microseconds just to click a mouse. But if you're a Wall Street algorithm and you're 5 microseconds behind, you're a loser. So if you were an algorithm, you'd look for an architect like the one that I met in Frankfurt, who was hollowing out a skyscraper, throwing out all the furniture, all the infrastructure for human use, and just running steel on the floors to get ready for the stacks of servers to go in. All so that an algorithm could get close to the internet. And you think of the internet as this kind of distributed system, and of course it is, but it's distributed from places, right? In New York, this is where it's distributed from. It's the Carrier Hotel located on Hudson Street. And this is really where the wires come right up into the city. And the reality is that the further away you are from that, you're a few microseconds behind every time. These guys down on Wall Street, Marco Polo and Cherokee Nation, they're 8 microseconds behind all these guys going in to the empty buildings being hollowed out
up around the Carrier Hotel. Right? And that's going to keep happening. We're going to keep hollowing them out because you, inch and pound for pound and dollar for dollar, none of you could squeeze revenue out of that space like the Boston Shuffler could. But if you zoom out, you would see an 825-mile trench between New York City and Chicago. It's been built over the last few years by a company called Spread Networks. This is a fiber optic cable that was laid between those two cities to just be able to traffic one signal 37 times faster than you can click a mouse, just for these algorithms, just for the carnival and the knife. And when you think about this, that we're running through the United States with dynamite and rock saws so that an algorithm can close the deal 3 microseconds faster, all for a communications framework that no human will ever know. That's a kind of manifest destiny, and we'll always look for a new frontier. And fortunately, we have our work cut out for us. This is just theoretical. This is some mathematicians at MIT, and the truth is, I don't really understand a lot of what they're talking about. It involves light cones and quantum entanglement, and I don't really understand any of that, but I can read this map. And what this map says is that if you're trying to make money on the markets where the red dots are, that's where people are, where the cities are, you're going to have to put the servers where the blue dots are to do that most effectively. And the thing that you might have noticed about those blue dots is that a lot of them are in the middle of the ocean. So that's what we'll do. We'll build bubbles or something, or platforms. We'll actually part the water, right, to pull money out of the air, because it's a bright future if you're an algorithm. And it's not the money that's so interesting, actually. It's what the money motivates, right? That we're actually terraforming the Earth itself with this kind of algorithmic efficiency. And in that light, you go back and you look at Michael Najjar's photographs, and you realize that they're not metaphor, they're prophecy, right? They're prophecy for the kind of seismic terrestrial effects of the math that we're making. And the landscape was always made by this sort of weird, uneasy collaboration between nature and man. But now there's this kind of third co-evolutionary force, algorithms, the Boston Shuffler, the carnival. And we will have to understand those as nature. And in a way, they are. Thank you. Bueno, entonces la conclusión es que los algoritmos están regulando el mundo. Y en particular en finanzas, el impacto ha sido muy importante. Básicamente hoy los mercados financieros son venues, como lugares virtuales interconectados, donde algoritmos, bots algorítmicos, están transando a altísimas frecuencias los activos financieros. Aquí hay una fotografía que ilustra esto. Aquí hay, se supone, un par de humanos que están supervisando la operación de algoritmos solamente para oprimir el botón de pánico en caso de que se salgan de la operación normal o que se vea alguna cosa muy extraña en el comportamiento global, y de resto todo el volumen de operaciones está siendo controlado por algoritmos que interactúan entre ellos. Vamos a ver una entrevista a George Calhoun, que es un profesor del Stevens Institute en New Jersey, Stevens Institute of Technology. Ellos tienen un doctorado en ingeniería financiera. Uno de los miembros de nuestro equipo estuvo haciendo una pasantía en ese doctorado con una beca de Fulbright del gobierno de Estados Unidos, que se graduó hace poco. Es profesor en el externado, Javier Sandoval, y él va a explicar, en este tampoco hay subtítulos, pero pues después explicamos cómo funciona esto de high frequency trading, o sea, estos algoritmos que funcionan en el rango de los microsegundos,
qué tanto de los activos financieros negocian en Norteamérica. Entonces aquí está el enlace, vamos a abrirlo y vamos a ver esa entrevista. Okay, it's like vaping. Some say high-frequency trading is terrible. Others say it's actually benefited investors by reducing the transaction costs per trade. And yet others say it's just plain old math. The problem is I've written 2 books explaining how to make you a better investor, and nothing in my books competes with the algorithms that you learn as a high-frequency trader. George Calhoun is the director of the Quantitative Finance Program at the Stevens Institute of Technology in New Jersey, and he helps train the future quants, the quantitative analysts who don't think they're doing anything wrong. They're just learning how to be more efficient. I think they're just learning the fundamentals of modern technology. Markets went electronic a couple of generations ago. But the fundamentals of technology are than the fundamentals of investing. I think that's where these 2 worlds are colliding. Well, I don't think HFT is about investing. I think it's about market making. That's where the tail of this long trend of electronic markets has ended up is with speed. They're making the market right down at the microscopic. Tell me what that means to the average investor. Making the market is a very, very important concept. But what does it mean to them? Well, if you're an official market maker, it means you're supposed to stand there and accept a bid or an ask. You're supposed to provide liquidity to the market. If someone wants to sell, you buy. If someone wants to buy, you sell. A formal market maker has an obligation to do that. And what's happened, I think, one of the aspects of the HFT phenomenon that's got people worked up a little bit is that the HFT have kind of stepped into that role. They do that. They effectively perform that function, but they don't have a fiduciary obligation to perform that function. So the flash crash, a lot of people diagnose what happened there is that the HFT players, when they saw the volatility in the market, they backed away. Right. Because they do not have a fiduciary responsibility like the official market makers do. If you go down to the floor of the stock exchange, New York Stock Exchange, you see those. But the world has changed because it used to be a few exchanges, and now there are many exchanges. Well, that's another part of the problem. To be a player today, you have to connect to 50 different venues, and you have to put the prices up, and there are short delays in the transmission of those prices, so you can work on that. So the high-frequency traders can take advantage of the fact that there are all these different markets. The prices will be a little bit different in each one, and they can make their money not on whether or not the CEO is a good CEO or the company has growth perspectives. They're not thinking about any of that. They're not involved in the fundamentals, and they're not involved in the stock very long. They're involved there for a few seconds, perhaps. What they're looking at is, it's like quantum physics. They tell us down at the level of the space-time, there's this quantum foam phenomenon where things are jittery on a small. The prices are the same way. They're making their money off of that small little jitter in the market. What discipline are you trained in? I actually came out of the wireless industry a long time ago, and I interacted with the markets by raising money in the market. Okay. IPOs. But these kids at the Stevens Institute of Technology, which we did a story on, it's right across the river, they are mathematicians, engineers, software engineers, what are they? The kids in my program, it's an undergraduate program, they take 6 math courses, 6 computer science courses. That's their core. So they're going to actually take more math than an engineer will take. Okay. That's the currency of the market. But they are not market experts. They are not people who study finance necessarily. No. We do provide also, they have to know what they're doing. When they push that green button, you want them to understand what the economic substance is behind that act. So, yes, they have to understand the capital markets. They have to understand how corporations function, the legal frameworks that they operate in. We have courses in market microstructure, in regulation, and these are all important things. But you don't look at this mess and say, we're responsible for it. You're not thinking of yourselves as party to what a lot of people think is damage to the market. Well, are you asking me who I think is responsible for I am. I think we've created a situation where the exchanges, we've pushed them to the wall in a competitive model, and they are looking for ways to raise revenue. They've created these special pricing arrangements with the traders. They've set up the games, and the HFT are paying the play. So now they said, we will make money out of renting space next to our servers. Yes. To people who can afford to put their servers We'll next to rent ours. space to you. We'll give you, if you'll pay us for the feed 200 microseconds before the general market gets it,
You know, there are people like the Michigan Consumer Sentiment Index last year was found to be doing the same game. I Giving their think information out. that's a little bit ahead of the public. to a well-paying customer. Yeah. Do you blame the customer for that, or do you blame the institution that set up that game, that the customer is saying, sure, I'll pay to play? What an interesting discussion, George. Thank you for joining us. Thank you. George Calhoun is the Director of Quantitative Finance at the Stevens Institute of Technology in New Jersey. Entonces, lo que nos cuenta el profesor Calhoun es que básicamente hoy esos algoritmos están haciendo sus operaciones a unas velocidades asombrosas y que ellos están entrenando los estudiantes en el programa de finanzas cuantitativas en 3 cosas: matemáticas, computación y finanzas, y que esas son las habilidades que requieren los estudiantes hoy para funcionar en este ambiente. Bueno, entonces ahora sí vamos a revisar Quantopian, que es un fondo de inversión norteamericano con sede en Boston, que tiene una particularidad. Su lema es que ellos nivelan el campo de juego para todos los jugadores en Wall Street. Antes solo tenían acceso a hacer estrategias algorítmicas bancos de inversión o fondos de inversión muy grandes que podían comprar computadores y colocarlos, digamos, con personas que desarrollaban los programas en esos computadores cerca a los computadores que hacen el trabajo de los exchanges, de los mercados allá. Pero ellos lo que desarrollaron fue una interfase muy simple para usar, de manera que le permite a cualquier persona talentosa escribir un algoritmo de estos de manejo de stocks. Aquí en este momento solo stocks, ya incluyeron futuros hace muy poco. Y los que escriben los algoritmos pueden probarlos contra información histórica para ver si tienen posibilidades de ganar, y pueden concursar por premios que ellos dan, y ellos seleccionan algunos de esos algoritmos para invertir plata manejada por esos algoritmos y le ofrecen una forma de sociedad al que desarrolla el algoritmo y manteniendo la propiedad. Vamos a revisar la página de Quantopian para ver cómo aparece. Entonces, cuando uno va a Quantopian, encuentra la página de esta manera. Nivelamos el campo de juego. Para crear la cuenta, bueno, aquí vamos a contarles que es Quantopian. Está basada en Boston. Es un fondo de inversión, de manejo de inversiones, pero en lugar de recoger solo inversión, lo que ellos están buscando es gente talentosa que desarrolle algoritmos que sean capaces de producir buenas rentabilidades. Ellos le permiten a la gente desarrollar y probar los algoritmos dentro de su plataforma, participar en concursos, y tienen 2 lados del negocio. El primero es ese que permite probar los algoritmos. Incluso le permiten a usted colocar plata dentro de un broker. En este momento funcionan con 2, con Interactive Brokers, que tiene una comisión muy baja, y con Robinhood, que no tiene comisión pero cobra un spread un poquito mayor, y usted podría utilizar su algoritmo sin que ellos le cobren nada. El que le va a cobrar es el broker por las operaciones que hace y manejar sus algoritmos. Pero ellos en realidad lo que buscan es que usted ponga los algoritmos a concursar en unos concursos que llaman Quantopian Open, en donde ofrecen premios de $5,000, $2,000, y su algoritmo debe correr por 6 meses, pero ellos cada mes están dando premios. Cualquier persona sin ninguna calificación particular requerida ni experiencia de trabajo puede desarrollar algoritmos. La cuenta se abre con un correo electrónico. Ese es el primer lado del negocio, que es permitirle a la gente desarrollar los algoritmos. El segundo es que ellos van y buscan inversionistas, ahí sí recogen fondos, y los van a colocar para que los administren los algoritmos que ganen en los concursos que ellos vean que tienen buen chance de producir rentabilidad. Los que desarrollan los algoritmos van a tener una ganancia de las ganancias que tenga el algoritmo. En este momento es 10%, porque ellos colocan la plataforma, el dinero pues es del inversionista y va a querer una parte importante de eso, y ellos colocan, el inversionista coloca Quantopian, más o menos administra el riesgo para el inversionista. Entonces, por todo ese trabajo, digamos,
el que pone la plata más el manejo que hace Quantopian, cogen el 90%, y al que desarrolla el algoritmo que seleccionan, le dan el 10%. Entonces, ¿cómo se crea la cuenta en Quantopian? Si no la tienen, cuando vamos a la página, aquí está el Sign Up. Entonces se abre la cuenta aquí en el Sign Up. Vamos a revisar qué es lo que pasa. Si uno hace el Sign Up, simplemente le piden el nombre, el apellido, una cuenta de correo, un password, decir que acepta los términos. Bueno, debería uno leer allá, porque ahí está cuáles son las condiciones en las que uno tiene los algoritmos, la confidencialidad que le garantizan sobre los algoritmos que uno desarrolla, y las condiciones potenciales del contrato si lo llegan a seleccionar, si gana premios, bueno, todas esas condiciones. Pero básicamente uno abre la cuenta. Cuando abre la cuenta, ingresa, uno se encuentra con con estas secciones de eso, relaciones con los inversionistas, capital, eso es para abrir las cuentas, y por aquí es donde uno coloca sus algoritmos y los puede subir a los concursos. Aquí en Community está la información de los concursos, y aquí hay cursos y información y ejemplos adicionales sobre cómo desarrollar. Cuando uno va por algoritmos, aquí es la primera vez que ve, uno le explican que hay 3 algoritmos que le dan de ejemplo: el Hello World, que lo introduce al ambiente y al ambiente de pruebas de simulación en el pasado de las acciones que haría el algoritmo, un algoritmo modelo, y el de la reversión a la media, que va a explicar Jaime después. Entonces tenemos esos 3 algoritmos. Nos vamos a saltar a la página de Quantopian rápidamente. Nosotros ya creamos una cuenta que se llama Bogotá Algo Trade. Y cuando entramos, pues vemos estas secciones. Aquí, como ya entramos la primera vez, no nos sale la pantallita de ese, sino los 3 algoritmos de ejemplo. Y aquí está el ejemplo que se llama Hello World. Creo que está modificado. El ejemplo que aparece aquí es con el número 24, que es Apple. Sí, creo que puse 24. Si uno quiere verificar, ese es el 24. Y si uno quiere probar el algoritmo sobre la información del pasado, coloca la fecha inicial en que quiere que este algoritmo empiece a hacer las operaciones que se le recomiendan, la fecha final y el capital. Aquí vamos a explicar este algoritmo en detalle. Vamos a pasar a las transparencias, que está un poquito más grande, para contarles lo que hace el algoritmo. Entonces el algoritmo está aquí, ese es el que está acá, y aquí es una simulación en el pasado corrido entre el 24 de octubre y el 24 de octubre de 2016 y el 24 de abril de 2017, que fue el día anterior al que se hizo la reunión del Meetup. Es un algoritmo que toma unas ciertas decisiones de comprar, aquí en realidad es un solo compra con el $1.000.000 hasta que completa el $1.000.000 un activo y lo mantiene. Es la estrategia que se llama Buy and Hold, que es comprar y sostenerse, y se va comparando cuánto vale el portafolio que uno tiene, lo que ha comprado, respecto al otro. Aquí se hace con la acción de Apple, en el ejemplo, y vamos a ver allá en la simulación, que la vamos a hacer, que resultaría más rentable que haber comprado el $1.000.000 en unidades del índice Standard & Poor's de 500 acciones. El algoritmo es así, de sencillo. Esto es como definiendo una variable. Digo, es context, punto, y se le coloca el nombre a la variable. Aquí voy a decir el identificador 24. Esto es un objeto que se pasa entre funciones. Aquí lo va a recibir otra función, que es la que hace las operaciones diarias. Entonces, en la inicialización solamente se define el activo y una función que dice una cosa que lo que hace es programar ejecución de funciones en ciertos días y horas en el mercado. Entonces, lo que está diciendo esta es simplemente corro la función rebalance, que es esta que está aquí abajo, que vamos a explicar. Cada día, cuando el mercado abre, todos los días cuando el mercado abre, lo que hace es recibir el objeto context que tiene dentro la variable APL, que es Apple, y lo que hace es llamar una función que tiene Quantopian para decir si ese se puede transar, porque es posible que por alguna razón no se pueda transar en ese momento,
Y si se transa, de lo que tenga en efectivo, esta instrucción, la que dice order target percentage, dice el 100% de lo que tenga en efectivo trate de comprarlo en Apple. Eso es básicamente el algoritmo. Entonces, ahorita vamos a explicar este challenge. Vamos a volver a la plataforma aquí en Quantopian. Entonces aquí está el algoritmo con 24. Si uno le dice construye el algoritmo, lo que hace es correrlo. Aquí hay un error. Seguro yo no alcanzo a ver, esperé agrando más esto. Es 324, que es desconocido. Bueno, si quiere aquí le dice uno a Apple y le coloca el 24. Aquí, bueno, ¿qué pasó con esto? Bueno, ahí ya sí está con el 24. Voy a reducirlo un poquitín. Y le digo, ejecute el algoritmo. Aquí se ejecuta entre estas fechas y nos mira cómo habría evolucionado. Es lo que está en las transparencias. Aquí va haciendo las operaciones día a día. Si hubiera comprado Apple en octubre, las acciones de Apple no tuvieron, digamos, no tuvieron un mejor valor que el S&P 500. El S&P tuvo un valor que fue mejorando, pero apenas empezó el gobierno de Trump por aquí en enero, febrero, hubo un rally en el mercado americano y una de las beneficiadas ha sido Apple y hoy valdría algo como 23%, mientras el S&P 500 solamente terminó valiendo un 12%. Entonces, esa estrategia hace eso. Aquí se puede ver una simulación rápida del algoritmo y si uno corre el Run Fallback Test, que es el que tiene acá, ese vuelve y hace esta simulación pero más detallada, guarda mucha más información de las transacciones que se mandan a hacer, de las posiciones, bueno, y le despliega todos los factores que le evalúan en un algoritmo en Quantopian para determinar lo bueno, que es la rentabilidad, la volatilidad y otros factores que van a explicar en la reunión del 9 de mayo, que es cuando se analizan Payfolio y cómo se analiza un portafolio. Y si uno quiere más información de eso, se va aquí por Contest y le explican qué significa cada uno de esos factores, el beta, el char, la rentabilidad, la volatilidad anualizada, la rentabilidad anualizada, la caída más grande. Esos son los factores que están allá desplegados en el algoritmo que está aquí. Bueno, cuando uno vuelve y lo corre. Por ejemplo, aquí uno puede ver qué operaciones hizo día a día. Entonces, el 10 de octubre del año pasado, él mandó comprar, estaban vendiendo 5.600 nuevas acciones a este precio, las compró. A las 8:33 de la mañana estaban vendiendo 2.000, compró estas. El siguiente día, por alguna razón, que debe ser de ajuste de portafolio, vendió 5 acciones en 590 pesos. Al siguiente día tenía más en efectivo, compró 42 y compró 36 y ya no volvió a hacer ninguna operación más, quedó con el millón comprado, digamos, nunca tuvo, es posible que le haya quedado algo de plata, pero no le alcanza ni para una acción, debe ser menos de 100 algo dólares de los que tiene disponibles. Entonces uno puede revisar todo lo que hizo el algoritmo, cuáles son las ganancias y qué es lo que ha hecho. Aquí nos vamos a volver a algoritmos y ahora sí vamos a mirar lo que se plantea en el reto. Entonces, lo que se plantea en el reto es que usted busque una acción, lo que se planteó ese día en el reto para los que estaban asistiendo, es que cambiaran la acción. Mandaba a comprar acciones de Apple, que comprara de otra de las 8.000 compañías que tienen acciones en el mercado de valores norteamericano, y que lo corrieran en el mismo periodo, los mismos 6 meses, desde octubre hasta abril, con $1 millón, y el que encontrara la acción que hubiera dado mayor rentabilidad efectiva. Ahí encontraron unas que daban 700%, pero ni habían ofertas ni habían demandas, no se pudieron comprar, subieron mucho de precio, pero efectivamente el algoritmo no habría podido hacer nada porque no había liquidez. Encontraron una de 300%, en la reunión del 9 se les va a entrar la camiseta esa, al de 300 y al de 200 que encontraron, que efectivamente corrió el algoritmo. Es muy sencillo modificar el programa. Esto es un ambiente integrado de desarrollo, en inglés lo llaman Integrated IDE, Integrated Development Environment, IDE, y eso, digamos,
no se tiene uno que saber las cosas, sino que él le va ayudando a completar lo que a uno le falta. Entonces, si uno quiere cambiar el activo con que está aquí, simplemente separa aquí en el SID, que es en donde coloca el identificador del activo, el Stock ID, y coloca una letra del mnemónico o las letras del mnemónico y él le busca el código y ya uno completa así el código. Entonces lo vamos a hacer allá para correr con IBM. Entonces nos vamos a ir al algoritmo Hello World, que lo acabamos de correr hace 2 minutos. Y aquí vamos a borrar y vamos a decirle IBM y él abre inmediatamente aquí las que empiezan por IBM o que son cercanas, en este caso es IBM, es 3766. Si yo le doy clic ahí, me cierra y me completa el paréntesis y yo puedo correr a ver qué habría pasado si en lugar de haber comprado Apple hubiera comprado IBM. ¿Qué hubiera pasado con la rentabilidad y algunos de los coeficientes que están aquí? Aquí sale la caída más grande, el retorno. Habría sido menos rentable. El portafolio de $1.000.000 hoy solamente valdría un 7% más, mientras el S&P 500 al final es de 12, 7.3 respecto a 12. Entonces, ese no habría sido una muy buena decisión. Entonces, lo que tienen que hacer en el reto es buscar aquí un activo que tenga la más alta rentabilidad posible. Y para hacerlo, ¿qué tienen que hacer? Pues buscan en Google Noticias a ver si encuentran el activo, o en ese momento lo que hicieron ahí en el salón fue buscar en Google en Noticias a ver si encontraban alguna noticia que dijera cuál fue el activo más rentable el año pasado o el semestre pasado y tratar de buscar con ese. Y otra fuente de información muy buena es Yahoo Finance, en donde uno, vamos a entrar a Yahoo Finance, aquí en la web. Uno va a Yahoo Finance, simplemente coloca, por ejemplo, Tesla, él le busca el mnemónico. When faced with the challenge of choosing, y le sale la información de Tesla, el precio actual, uno puede ver cómo se ha comportado durante el día de hoy, en las horas, cómo se ha comportado en los últimos 5 días, cómo se comportó el año pasado. Por ejemplo, esta ha tenido un incremento muy fuerte del año pasado acá. Tesla, entonces vamos a probar con Tesla. Ya sabemos que el mnemónico es TSLA, entonces vamos a ir aquí y cambiar en el algoritmo por, aquí uno se coloca acá y, bueno, a ver, TSLA, Tesla, lo completamos y lo corremos con Tesla, seguramente habría tenido un mejor rendimiento. Y aquí uno puede buscar información de cualquiera de las acciones de compañías americanas que se transan en el mercado de valores. En Tesla dio un rendimiento sí muy alto del 51% respecto al del benchmark que solamente fue del 12%. Entonces nos hubiera ido bien. Digamos, si hubiera comprado $1.000.000 en Tesla, hoy valdrían $1.510.000, casi $520.000 dólares. Es un rendimiento del 150%, digamos. Pero ellos encontraron algunas que tuvieron mayor rendimiento, de 300% y eso. Compañías, digamos, de esas que creo que alguna es del sector, en la próxima grabación del Meetup va a estar allá. Entonces a los dos que ganaban les vamos a entregar la camiseta el 9. Bueno, eso es todo por hoy. Jaime va a subir la grabación de la explicación del segundo ejemplo, que es mucho más elaborado, mucho más interesante. Ese sí se parece a una estrategia de trading ya más estructurada, con posibilidades de ser competitiva. Y él, cuando esté el video, nos va a anunciar. Bueno, nos vemos en el siguiente Meetup. Hasta luego.